Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Ya estamos comenzando una vez más los programas del día martes para conversar del noveno arte y todas sus novedades. Vamos a saludar a dos amigos de la casa, acá a Ignacio Concha y a Nicolás Pérez de Arce. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Roberto, Roberto, gracias por la ¿Cómo ¿y tú? invitación. están? ¿Mm? Bien, Sus bien. casas cuando quieran, así que no hay ningún problema. Así que, Gracias por la instancia para conversar. qué bueno, te estamos esperando, Ignacio, así que vamos a conversar hoy día. Relájense, están en su casa, piensen que están en el comedor, que estamos entre amigos, ahí súper tranquilos, así que para que la conversación fluya alegremente. Y antes de comenzar, amigos míos, les recuerdo que estamos con campaña. El año pasado hicimos una pequeña campaña para recolectar libros para una biblioteca. Este año los vamos a replicar. Es para el colegio donde estudia Colette, que nos va a seguir agrandando. Así que desde ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo. Los chicos, los adolescentes, se los van a agradecer. Porque una de las cosas que quieren es leer. Y si ellos están con esa actitud, simplemente tenemos que apoyarlos. Así es. Vamos, que se puede. LDP, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirlo en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta, nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, que se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes, no el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Así es, ya lo saben, como siempre estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage en Facebook, LDP Magazine, y este programa va a salir en diferido el día viernes a través de nuestro canal de YouTube. Así que ya, comencemos. Terren no ha llegado, así que vamos a comenzar nosotros por nuestra parte. Así que a conversar. Ya chicos, y para ustedes, para yo, ¿con quién empezamos? ¿Cómo nace esta? A ver, vamos piano a piano. Primero, una pregunta para los dos. ¿Cómo nace este amor de ustedes por el noveno arte, por la historieta? ¿Cómo nace? Nico, está sin audio. Ahí sí. Ahí sí. Claro, bueno, yo tengo una relación larga con la historieta desde chiquitito que dibujo cómics. Como que siempre tuve ese interés. Y bueno, para este libro que sacamos ahora, Nacho, que conocía mi trabajo, él me contactó porque él tenía ganas de... Él tenía como un guión escrito y tenía ganas de llevarlo al cómic. Y ahí calzamos los dos en este proyecto. Eso fue. Pero en realidad yo tengo harta historia con el cómic, pues se podría estar hablando horas, literalmente. Pero no hay problema, para eso estamos, podemos conversar, nos podemos extender, no tenemos ningún límite de tiempo si ustedes también están dispuestos a conversar. Y por tu lado, Ignacio, ¿cómo nace este amor por la historieta? Bueno, yo la verdad es que
yo leía de todo cuando niño, incluyendo historietas, pero en realidad yo llegué a este proyecto en particular porque tenía una idea, una historia y pensé, bueno, ¿cuál era el mejor modo de llevarla a cabo? Yo vengo del mundo del cine, yo estudié cine, entonces tenía una especie como algunas imágenes y alguna idea visual, pero en realidad quería hacer algo que fuera distinto. Y por ahí llegué al Nico, que ya lo conocía de antes, pero ahí como que nos juntamos, digamos, y yo ahí como que, ¿verdad? Más que experto, como que me dejé llevar también un poco por el lenguaje del cómic, porque más allá de que uno piensa en imágenes, ¿no? Y pensamiento visual, y etcétera, creo que hay una especificidad del noveno arte, como tú dices. Entonces, en ese sentido, yo me dejé llevar un poco también por cómo Nico empezó a plasmar las imágenes que he puesto en este guión en una novela gráfica. Perfecto. Así nace todo, entonces empiezan a desarrollarlo, sí. Sí. Pero ya te gusta el cine, mentalmente tenía proyectado así, me gustaría que fuera como tal película o como tal cómic, o me gustaría hacer algo que no se haya visto hasta el minuto. Tenía algunas ideas vagas, por ejemplo, no sé, Tintín era un referente, como que fondo que tuviera colores, que tuviera humor, pero más allá de eso, yo creo que es más con el tema como hablábamos el otro día, que Claudio Gay, que no fuera, que fuera joven, no que fuera el personaje de la eminencia, cosas más narrativas, digamos. Del resto, claro, tenía alguna idea, pero en realidad lo que empezó a ocurrir o lo que como Nico empezó a dibujar fue mejor incluso de lo que yo había imaginado. O sea, más, no solo por el trazo o por los colores, sino también por el modo en que él disponía los personajes en la viñeta, también estos aspectos específicos del cómic. Entonces yo por ahí, más allá de que tenía como imágenes también de que pensaba como si fuera una película, él como que también fue ahí, tomó la posta, digamos, de la textura, de cómo plasmarlo. Entonces, por ahí veo que me entregué un poco al proceso, pero en realidad, por ejemplo, yo buscaba también a alguien que pudiera dibujar el humor, que yo creo que no hay mucha, o no todos los dibujantes, ilustradores saben hacerlo, o lo hacen bien, o lo hacen de la manera en que yo quería. Y al ver los trabajos de Nico, yo me di cuenta que él lo hacía de forma muy fácil, muy natural, digamos. Entonces también por ahí había un valor para lo que yo, o sea, que fue la historia que yo he escrito, que se traspasara a una novela gráfica. Igual hay que decir que el Nacho, si bien no tiene tanta relación directa con el cómic, a lo mejor, él sí tiene como harta experiencia en escritura de guiones. Ya. Cuando él me pasó el guión de esta historieta y me propuso que fuera color y tal, yo al principio dudé porque pensé que podía ser una pega muy grande, pero después leyendo el guión que él tenía, al tiro me imaginé la película, por así decirlo. O sea, como que me fueron apareciendo las páginas muy rápido. Y, por ejemplo, él me decía, no, el cómic debe tener como 86 páginas por ahí. Y yo hice como un storyboard y no tuve que ajustarlo mucho en nada y salió de 86 páginas. Entonces, como que estaba súper bien escrito el guión en ese sentido. Estaba muy pensado en imágenes también, como que resultó fácil trabajar con el Nacho en ese sentido, porque era súper claro lo que él estaba planteando, como que la tenía clara de antes. Bueno. Ahí viene llegando Terrence. Hola Terrence, ¿cómo estás tú? Hola, ¿Cómo te ha buenas, ido? ¿cómo están ustedes? Muy Hola. bien, aquí estamos Hola, ya comenzando el programa. Sí. Oye, pero qué bueno, pensaba que tenías la idea ya más o menos clara desde un punto de vista. Entonces, no tardaste mucho en bocetear la historia, porque ya tenías un storyboard, el concepto del desarrollo de personajes, también yo creo que lo tuviste que hacer más o menos
rápido ya que tenías todo claro, o me equivoco. O ahí de repente con Ignacio decía, no, yo lo veo de esta manera, y decía, no, yo lo veo de esta otra. Hubo esa, ¿cómo se llama? ¿Complicación para trabajar juntos o todo fluyó perfecto? Porque eso O también sea, hablaría muy bien de ustedes. hubieron ajustes en los personajes al principio, porque yo, no sé, pues hacía un personaje, él me decía como ponle más pelo, cosas así, que era mínima en realidad. ¿Sabes? Claro. Pero, o sea, el Nacho me da súper harta libertad para proponer a mí y en realidad de repente yo le pimponeaba un par de cosas Claro. y él a lo mejor cambiaba algo, pero resultó súper fluido el trabajo y como te digo, lo que él presentó como guión era una historia redondita y todos los personajes ya venían como definidos con su personalidad. Entonces, como que yo ya me lo imaginaba de entrada. Eso es lo que me pasaba a mí. Claro, también pasó como, bueno, lo que decía recién de Claudio Gay, que fuera Claudio Gay joven, pues, en la historia real y en el cómic tiene 32 años, que es importante porque todo lo que tiene que subir, de mirar intemperie, los viajes, etcétera, y también que fuera más cercano como una novela de aventura, más que la eminencia esa que vemos, el típico retrato que está en la Biblioteca Nacional con los ¿En libros, serio? ¿no? Que claro, y que tan serio y como que también distancia, como que da respetabilidad, pero también distancia, que yo creo que le pasa a muchos niños y adultos a veces con la ciencia. Entonces eso como que lo hablamos, también me acuerdo que lo hablamos en un momento de Eloísa, que es un personaje muy importante, un personaje femenino, que en la isla ella le explica cosas a él, ¿no? No es como que llega un hombre europeo encima a explicar cosas, sino que ella le cuenta cosas de la isla y en un momento hablamos de que ella no fuera tan rubia, por ejemplo, ¿no? Que fuera un personaje más chileno. Entonces ese tipo de cosas que son detalles, pero que a la larga como que empiezan a redondear más el personaje, a saber más nosotros quiénes eran, ¿no? ¿Quién era ellos? Entonces como eso ajuste, pero por lo demás, yo creo que fue más o menos fluido, como dice Nico. Sí. Oye, lo que ahí me llama la atención y me encantó cuando lo vi. ¿Cómo se te ocurrió a ti que está en la parte, el guión en este caso, empezar a hacer con la historia de Claudio, ya, como tú dices, más joven? ¿Qué le viste al personaje? Tú dices, ¿tiene potencial para explotarlo? ¿Lo podemos utilizar como herramienta escolar para los chicos, para que se acerquen a la historia? ¿Cómo surgió todo esto? Claro, surgió porque yo hace unos años escribí un libro sobre Charles Darwin, entonces por ahí investigué harto y leí, y me tocó leer también sobre todos los naturalistas de esa época, partiendo por Humboldt, que es como el padre de todo ello, que vino primero, digamos. Luego María Graham, que tiene un libro también que es súper importante en Chile, y que fue a la isla precisamente como unos 10 años antes como 6 años antes que Gay. Claudio Gay, Darwin, entonces por ahí como que está estos personajes interesantes, en general naturalista del siglo XIX era una profesión de mucho prestigio, pero también al mismo tiempo era muy difícil y era muy completa, tipo que además de andar a caballo, dormir en intemperie, gustó pensar las comidas, manejaban un montón de disciplinas distintas en su labor. Entonces por ahí ya había un personaje que por sí interesante, distinto a lo que vemos hoy en día, que está el científico de, no sé, de tal biología molecular, en su parte disciplina como que está muy de expertos. Entonces por ahí a mí ya me interesaba en general el personaje. Y en particular Claudio Gay, bueno, estaba este episodio porque como tiene tanta historia y tanta aventura en realidad, que da para hacer muchas historias, pero estaba este episodio de que viaja a la isla. Entonces me pareció interesante contar ese episodio y nada más. Y luego se empezó como a complicar en buen sentido la historia, de decir, bueno, ok, que sea algo fantástico, que hay un misterio que resolver y que se enlace de algún modo con lo que estaba pasando en Chile en esa época, que era una época de comienzo de la República, había mucha efervescencia. Entonces, por ahí como que el personaje ayudó mucho a la historia y fue como el salto de lo real, digamos, a esta historia de fantasía. Perfecto. Oye,
¿cómo se llama? Claudio y la Isla de la Fantasía. A los más mayores seguramente van a pensar, o se les va a venir en la cabeza, de repente, Claudio visitó la Isla de la Fantasía, conoció a Tatú, conoció al señor Rourke, pero que no tiene El avión. nada que ver con eso. Claro, no tiene No. nada que ver con eso. No, Entonces, esta ¿por vez. qué lleva ese título? ¿Por qué lleva el título así, la Isla de la Fantasía? Porque, buena pregunta, yo creo que puede haber muchas interpretaciones, pero en parte porque, bueno, es una historia como fantástica, lo pensé Ya. al comienzo, fantástica separado de lo sobrenatural, digamos, que es una Ujú. definición de fantástico como algo que al final tiene explicación, que un poco se acercaba más a la labor misma de Claudio Gay, que era científica, no pegaba también a hacer algo que fuera sobrenatural. Y la isla fantasía, porque en realidad yo creo, pero en mi interpretación, que se vincula con la comunidad imaginada que se estaba formando en ese entonces. O sea, un país, también una construcción social, es una fantasía, es algo que se imagina. Entonces yo creo que por ahí también me gustó cómo resonaba la isla de la fantasía en esa época, además de los misterios que llegan y pasan cosas raras, y nalcas que caminan, no saben por qué. Entonces también por ahí, como que yo creo que tiene varias lecturas posibles, digamos. Y la primera es como que en realidad pasan muchos misterios, es una isla donde pasan cosas muy extrañas y nadie sabe bien por qué. Igual con el Ignacio estamos pensando en ocupar unos ternos blancos para presentar el libro, para parecer Me Yo no lo había me pensado, es súper buena idea. Es súper buena idea. Porque parece. yo pensé, Roberto, que me iba a preguntar por la isla del tesoro, pero en realidad fue aún mejor tu Sí, mención. porque automáticamente uno la asocia con la Isla de la Fantasía, la gente más mayor, por lo menos, que los cabros jóvenes hoy Sí, día no, yo lo tienen idea de veía. qué Sí, se trata. yo lo No ¿Sabes qué veía. tienen idea. música, Era fan. Claro. qué música tenéis que poner cuando hagan el lanzamiento del libro? Digamos? Claro, la música Claro. de la Isla de la Fantasía, claro. Y si se consiguen a Miguelito con terno blanco gritando en la puerta del avión, yo creo que están al otro lado. Así Claro. Yo creo que va a ser un Sí. muy buen lanzamiento ese, completamente. sí. ¿Dónde pretenden hacer el lanzamiento? ¿Sí, ya lo han pensado? Es que lo que pasa es que lo postergamos por ahora porque era invierno, había estas cosas pasando, pero igual tenemos ganas de hacerlo en octubre. Sí. En Santiago, en Valparaíso también nos gustaría. Estamos bien, ¿no? Y en la isla, ojalá. Pues. Y en la isla. En la isla. Sí. Sí, pues sería bacán poder lanzarlo ahí. Estaría bueno. Ahí el Ignacio ha tenido más contacto con los isleños también, que, o sea, para nosotros es importante que se presenten esos lugares también en el libro. Estoy hablando de ellos principalmente. Claro, o sea, tener la opinión de ellos es fundamental también, para ver qué opinan. Sí. Sería lindo hacerlo ahí con la comunidad. Oye, ya estoy hilando un poco más fino. Claudio Gay, ¿tiene descendientes o no? No sé, como para poder contactarlo y decirle, oye, mira, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Tiene descendientes, sí. Pero la verdad, claro, sí, hay, pero no sé bien si tienen una participación activa en su legado, digamos. Yeah. Pero sí, tuvo una hija y luego hubo descendencia. Claro. Sí. A eso me refiero, si hay descendientes hasta el día de hoy. Sí, hay. Me enteré hace poco, hace no mucho, que alguien me comentó así a la pasada. Sí, lo que pasa es que últimamente he visto mucho redescubrimiento de personajes históricos. Lo vemos con Claudia Choff los días miércoles. Mucho redescubrimiento de personajes históricos que en el colegio, en las clases de historia, no pasa de ser un pie de página, así, un punto. Total. Y son personas súper importantes y sus aportes son súper valiosos. Sí. Lamentablemente, hoy día en el colegio, los colegios en general, historia de Chile y Universal es como una pincelada, como que pasó por aquí nomás. Y no profundizan tanto como cuando nosotros estábamos estudiando. Entonces, pucha, vemos que los chicos no llegan con una identidad país, por llamar alguna manera, por darle algún título, cuando se enfrentan a la historia, o sea, no respetan sus raíces, como que no les importa. Entonces, pucha,
estas cosas que está haciendo usted es buenísimo, porque de cierta manera van a llegar a ellos de una manera mucho más coloquial, podríamos llamarlo de alguna manera. Claro. Sí, yo creo que el cómic es súper bueno para eso en particular, porque a veces, mira, lo estaba comentando ahora porque vengo de ver la Odisea, ya la vi con mi suegro. Ah, Ya. mira. Hagamos la peso. Hagamos la peso. Y la Odisea, a mí me hicieron leer la Odisea una parte, yo creo, en el colegio, y era una lata porque el lenguaje antiguo es súper difícil para un cabro de colegio. Te dicen esto es un clásico y tal, pero uno se encuentra como con un ladrillo del lenguaje que es difícil entrar. Pero tú veis la película y veías a un cíclope comiéndose a los tipos y veis como las sirenas, todo fantástico. La imagen ayuda mucho como a percibir, como a involucrarte más con la historia. Sobre todo si es un lenguaje como más contemporáneo, como el cómic, uno lo experimenta así, como si uno estuviera viendo una película, por así decirlo. Y entonces, estos personajes que a veces son importantes, muchas veces creo que el modo de presentarlo en el colegio es aburrido, o es como muy clásico, muy árido, y se pierde al final el valor que tiene el sujeto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, creo que lo más importante al día de hoy, lo que creo cuando tú hablas de un personaje histórico, de algo que haya sido un aporte para tu país o un aporte para el territorio donde vive, no es enmarcar los hitos, así como es como si estuvieras presentando el currículum. ¿Qué es lo que hacíamos cuando nosotros estudiamos y bueno, ahora quizás menos? Pero yo creo que lo importante y lo interesante es decir, mira, esta es la problemática, esto es donde venía, esto es lo que hacía, estas fueron sus dificultades, estas fueron las decisiones que tuvo que tomar. Y tú te puedes identificar plenamente con eso. O sea. Claro, aparte que son temas que resuenan hasta el día de hoy, pues, o sea, todo el tema que hay con la naturaleza y la ecología actualmente es súper contingente con lo que presenta el libro, por ejemplo. Como alguien que descubrió muchas especies de las que conocemos hoy día chilenas, en el caso de Claudio Gay, que recorrió todo el territorio nacional cuando nadie lo había recorrido, que hizo los primeros mapas de Chile. Es súper interesante, porque son cosas que ya damos por sentado y que no las valoramos incluso de tan presentes que están. Sí, eso te iba a preguntar, Nicolás y Ignacio. Una de las cosas fuertes de Claudio fue que investigó mucho, dibujó mucho y prácticamente hizo todo un trabajo de campo y de estudio de flora y fauna chilena. Por ejemplo, tenemos este libro acá que, a ver, espérate, lo voy a colocar acá, que a mí me lo regalaron, es muy antiguo, que es Viajes y Botánicos en el siglo, en Chile, durante los siglos XVIII y XIX, ¿ya? Entonces, tuviste que investigar mucho para poder llegar a esto, tratar o sea, en la isla había tal flor, chuta, o una flor que ya no existe, ¿dónde la saco? ¿Dónde la busco? Claro. ¿Cómo fue esa documentación? Sí, o sea, investigamos harto, pero hay que tener cuidado porque mucha investigación al final es un peso para hacer una historia. O sea, la historia, la gracia que tiene, la ficción, digamos, es que se queda con el sentido de las cosas. En este caso, la pregunta, ¿no? Entonces, es un tipo que llega a una isla y tiene una pregunta, y en el fondo todo hace científico y muchas veces creativo empieza con una pregunta. Entonces, ya que estábamos hablando antes de los niños, como que la pregunta o el quehacer de un científico es más importante, digamos, que estos hitos, ¿no? Que hablaba Terra. Y para la isla, claro, en términos históricos, de naturaleza, buscamos las especies, que están muchas ahí en el libro, las dibujó Nico, qué sé yo, la col de Juan Fernández, el picaflor de Juan Fernández, el rayadito de más afuera, en fin, hay guiños, digamos, a esas especies que están amenazadas, que el ecosistema en general de la isla está bien amenazado,
Entonces, por ahí también hay conexiones, pero están muy sutiles, muy están establecidas muy en el transcurso de la historia. No es como que en un momento se detenga la historia para explicar algo, sino que está como están los guiños. Lo mismo las cuestiones históricas, están de fondo, pero están de fondo. Si alguien quiere profundizar después, puede hacerlo. Tiene esas señales. Sí. Nicolás, por tu parte. Claro, o sea, lo que dice Nacho, como que el libro no es un libro didáctico necesariamente, en el sentido de que te explique como esta especie se llama tanto y el nombre científico es tal y tiene estas características, sino que simplemente el tipo está planteado como una aventura. Entonces el tipo va recorriendo la isla y van apareciendo estas plantas y él las va como anotando. Y claro, nosotros nos dimos todo el trabajo de que fueran efectivamente especies que hay en la isla de Juan Fernández, pero el cómic no intenta como darte un relato como que te esté educando, sino que es al revés, es como una aventura y a través de esa aventura vaya entrando como a pequeñas ventanas de la historia, de la biología y como que te va como interesando un poco en el tema. Perfecto, sí. Ya que estamos hablando del tema no hicieron ningún dossier para terminarlo que acompañara a la historia. Por ejemplo, si nosotros tomamos Corto Maltés, cualquiera de los Corto Maltés, Mu, por ejemplo, el 75% del libro es medio dossier que se mandó de estudio Hugo Pratt y después viene la historia. O aquí simplemente dibujaron la historia y dijeron que el resto se encargue, si les interesa el tema, de seguir investigando por su cuenta. Sí, pusimos toda la fe en la historia, la verdad. Lo apostamos todo a eso. Igual, por ejemplo, yo estoy pensando que estamos ahora recién saliendo con el libro y haciendo posteos en redes sociales, etcétera. Más adelante, digamos, un par de semanas después, quizás hacer una publicación con los referentes, ¿no? De histórico o naturales. Porque yo creo que también eso es bonito cuando uno empieza a abrir como da pases a otra gente, especialista, digamos, a historiadores, historiadoras, naturalistas. Entonces, yo creo que eso igual sería bueno en algún momento hacer ese enlace, pero no como parte de la obra misma, sino que como algo que va añadido, no como no viene con el libro, digamos. Con el libro lo que mejor puede hacer es dejarte la curiosidad y decir, ya, cacho que eres Claudio Gay y sabéis más o menos quién es. Yo creo que ya con eso, en términos educativos, creo que es una ganancia. Además, estaba pensando, ya que estamos hablando de Claudio, sería increíble que el lanzamiento oficial del libro fuera en el Museo de Historia Natural. Sí, pues. Sí. Sería genial. Lo hablamos justo el otro día, de hecho, conmigo. ¿Hablaron con el museo? No, yo hablé con el museo hace como un año o poco más. Les pregunté cómo se hacía para reservar, digamos. Pero con Nico lo hablamos hace, no sé, una semana por ahí, con muchas ganas de hacer algo ahí. Sería muy bonito. Sí. Habría que explicar para la gente que está escuchando que Claudio Gay, con las cosas que recopiló, hizo un gabinete de especies naturales, que es como la base de lo que después fue el Museo de Historia Natural. Él es como el fundador. Correcto, claro. Sí. Claro, por eso es importante ese lugar en relación al personaje. Claro. Sí, mira, yo creo que Berna Ojeda, ustedes la ubican a Berna, que ha escrito ya varios cómics también dentro del mundillo de la historieta nacional, especialmente de Isla Pascua. Berna, ella trabaja en el museo porque ella, ¿cuándo se llama? Ay, se me olvidó me va a matar la Berna. Escucha, perdóname, Berna, pero no me acuerdo en este minuto. Ella, ¿cómo se llama? Tiene una especialidad, la cual les va a abrir las puertas, chiquillos, si se comunican con ella o ¿cómo se llama? De manera interna, bien abierta a conversar y decirle, oye, tengo esta idea, ¿con quién nos podríamos comunicar dentro del museo? Mira, así que qué buen dato. Genial, Roberto. Sí, buenísimo. Sí. Salimos ya con un contacto. Sí, así que eso puede ser bueno. Así que yo creo que les va a ir muy, muy, muy bien con todo esto.
Ahora hay que empezar a hacer el testeo, o ya hicieron el testeo de repente de algunos lectores antes de que saliera el libro. No, La verdad es que o sea, yo creo que como amigos, o sea, como, no sé si el Nico como gente que iba pasando por al lado, creo que me contaste ya. como amigos del Roque, tu hijo, o amigos, Ah, sí, también. cosas así como más domésticas, digamos. No, Más de ese pero sigue tipo. siendo un testeo. Y Totalmente, ¿no? Y muy importante para uno. Pero yo creo que fue más como a ese nivel, como de ir viendo cómo funcionan las cosas. Sí. ¿Y qué Sí, opinan porque de también, ella? ¿Qué opinión les también dieron? no, que fue también harta pega, entonces hasta que el libro tenía que estar listo, yo estuve dibujando prácticamente. Entonces, no era como que Sí, teníamos el libro antes de la publicación para claro. mostrarlo, Sí. sino que Sí. fue como bien apurado todo. Sí, fue Qué todo bien bueno. rápido. Yo creo que el primer salto como de alguien que lo lee y que lo evalúa, digamos, es el editor. En este caso, Diego Claro, González de Planeta, que fue bien importante para el libro. Aprovecho de mandar un saludo. sí. Porque en el fondo a él le mandamos el libro completo, pero no, o sea, no estaba completo, le faltaban varias páginas. Y en esas páginas yo me acuerdo que mandamos las páginas del guión, ¿no? Como El de las escenas que storyboard, faltaban. Claro, del storyboard y algunas incluso no teníamos solo sí, guión, de un sí. 2 o 3. Como para que él viera la historia completa, cómo era la fábula, digamos. Y obviamente también el dibujo. Y él fue el que dijo, ok, ¿sabes qué? Me gustó, vamos, démosle. Entonces, más allá de que uno a veces sienta confianza en lo que está haciendo, ¿no? Cuando el editor te dice como, ya, sí, ok, en partida se entiende. Como que uno tiene duda de si realmente se entiende o no, más allá de si le guste. Y luego dice, lo entiendo y además está bueno, démosle. Y yo creo que ese fue como el paso como de, ya, ok, estábamos por buen camino. Y ahí como que, eso fue el año pasado, como que se entró en tierra derecha más o menos el dibujo, o sea, el cómic, para terminarlo y ya sacarlo. Bueno, sí. Ya, me acordé. Es antropóloga. Estoy con el torpeo aquí del cómic que sacó. Ah, buenísimo. ¿Lo conocían este? Sí, sí, Yo no. bacán. Sí, sí. Entonces la Berna es antropóloga, así que ella trabaja ahí en el museo, así que pueden tener una muy buena llegada a través de ella. Así que Genial. mándale un correo, cualquier cosa y a ver si ¿cómo se llama? Yo creo que les va a facilitar la entrada por allá también. Así que eso. Gracias, Oye, Roberto. eso te iba a preguntar. ¿Y cómo, te adelantaste un poquito, cómo llegaron a Planeta, verdad? A la editorial Planeta y que se le abrieran las puertas tan rápidamente? Porque mucha gente ha golpeado la puerta y no la ha ido tan bien a buena y a primera. Yo creo que también fue el tema. No sé cómo fue ese contacto tan rápido. Yo creo que lo del tema, pero igual esto es un proyecto que partió en el 2018. Ya. Y golpeamos puertas y nos fue bien, nos fue mal, o sea, no fue tan rápido. En el Ya, caso de perfecto. Diego, claro, fue como en una librería, creo, conocido de un conocido, algo así. Yo no lo conocía de antes. Y dijo, ok, mándame un correo. Entonces le mandé un correo con más o menos la idea, lo que tenía, y por ahí fuimos conversando. ¿No? Sí, yo creo que el tema igual es algo que interesaba de partida, ¿no? Pero yo creo que después, claro, el dibujo Nico y cómo estaba más o menos la historia, yo creo que eso fue también que llevamos un buen tiempo trabajando en eso. Entonces, no fue en los comienzos del proyecto que lo contactamos. Yo creo que por ahí yo creo que nos fue bien por ese lado, creo yo. No sé qué opina Nico. Sí, pues, o sea, igual fue un proceso largo porque primero hablamos con otra editorial y nos dijeron que sí, después que no, y al final llegamos a Planeta. O sea, Claro. también ahí, bueno, el Ignacio fue súper busquilla también en contactar a los editores y en que le respondieran también, porque a veces uno escribe y te responden. Claro. Pero como dice él, como a medida que nosotros fuimos avanzando teníamos algo más que concreto que mostrar y ya cuando fuimos a Planeta estaba bastante avanzado el proyecto.
ya se notaba lo que era el cómic. Claro. Sí, y también yo creo que, bueno, yo estudié cine y ahí te entrenan mucho, no sé cómo será ahora, pero en el fondo para mostrar en los proyectos, tener una sinopsis que sea interesante, que trabajar mucho la sinopsis, entonces, como el primer contacto, digamos, que sea no de vender humo, sino que de mostrar todas las virtudes del proyecto. Entonces, por ahí como que le envié eso contando el proyecto, yo creo también por eso, no sé si tuvo que ver, pero también creo que eso es clave cuando uno manda un proyecto a alguien y lo ve por primera vez, trabajar mucho en cómo lo va a presentar, más allá de que las páginas mismas estén súper buenas, que sea una llegada más amable. Yo creo que eso no me han pedido ningún consejo, pero aprovecho de darlo. No es un consejo, una observación, Sí, es decir, sí. yo creo que muchos de nosotros nos caemos en vender el proyecto una vez que lo estamos haciendo o ya lo terminamos. Claro, Sí, claro, es está el verdad. proyecto listo y nada más. Correcto. Bueno, una de las cosas que cuando uno dibuja historieta, depende si es corta, si es larga, las primeras páginas son esenciales, son el gancho, como en Claro. el cine, que son los primeros 2, 3 minutos en el cine que te tienen que enganchar rápidamente con la película. Totalmente. Acá es lo mismo, si no te engancha un cómic en las primeras páginas, dependiendo, es un cómic corto de 8 páginas, a la primera tiene que engancharte, si ya es Claro. algo de 32 páginas, tendrán que ser las 3, 4 primeras páginas, si ya estamos hablando de un cómic sobre los 70 páginas, tienes que engancharte por lo menos las primeras 8 páginas, entonces Claro. eso es esencial saberlo a la hora de narrar visualmente, así que Totalmente. eso también hay que estar más o menos presente con todo esto. Así que eso. A ver, yo voy a compartir porque tengo algunas de las imágenes acá que me compartieron ustedes, chiquillos, acá, que tengo 3 por lo menos. A ver, ¿cuánto tiempo te llevó, Nicolás, dibujar cada una de estas viñetas? También tengo esa pregunta. Es un misterio para... Depende, Para la porque ciencia. Para mí es un misterio. el Nacho siempre me decía, ya, pero ¿cuánto te vaya a demorar? ¿Pero cuánto te vaya a demorar? ¿Cuándo lo vaya a tener listo? ¿Cuándo te vaya a...? Y yo le decía, no sé. Hay Cuando lo viñetas termine. salen Cuando lo así, termine. y hay viñetas que no salen, y hay que hacerlas de nuevo. Fue un constante experimentar. O sea, mira, yo creo que el dibujo a lápiz fue lo más rápido, pero el coloreado fue más lento. Y dependía mucho de la página, porque hay páginas que tienen distintas paletas de colores. Hay que son más monocromáticas, digamos. Todo lo que ocurre de noche o todo lo que ocurre con lluvia, con tormenta, son como con un tono, como más grises, más azulados. Y estas viñetas tienen mucho más color, y también depende mucho de lo que aparece en la viñeta, porque, por ejemplo, hay una planta que es real, que está en la isla, que tuvimos que buscar qué planta poner, replicarla, qué sé yo. Hay como también un proceso de investigación en algunas viñetas que en otras no. Hay toda una secuencia al principio del cómic, por ejemplo, que ocurre en Valparaíso, pero es el Valparaíso de 1832. Cierto. También es un Valparaíso que no es el Valparaíso que uno conoce, que es como post-industrial, por así decirlo, o industrial. Claro. Porque Valparaíso ha tenido terremotos, incendios, bombardeos, no sé qué. Entonces este es un Valparaíso como anterior, ¿cachai? Y yo creo que esas viñetas demoraron mucho más que estas de naturaleza, porque en la naturaleza tú también podés como ser más expresivo y tirar más manchas, y se arma como la naturaleza de forma más orgánica. Pero cuando tenéis que hacer arquitectura o las escenas que ocurren arriba de un barco, tenéis que ver como un barco antiguo de madera, qué sé yo, todo ese detalle. Sí, porque
A ver, quedemos claro con una cosa, porque lo que estamos viendo es aquí un cómic totalmente hecho a mano, por lo que estoy viendo, Sí, no hay tintas, hay simplemente lápices, hay sí. acuarela, como les digo, hay un color profundo de color, el cuento no es que se vayan a secar a la buena y tan rápido, no, cuesta, sabemos con lo que es trabajar con acuarela, témpera, óleo y un montón de otras técnicas más, entonces comprendemos ¿cómo se llama? El tiempo que de llevar de secado cada una de estas planchas, imagínense en invierno. Entonces, es todo un trabajo laborioso que hicieron. Y más encima después, no sé si le escanearon o usaron fotomecánica como para poder armar todo o... Está ¿Cuál fue? escaneado. Está escaneado, ya. Sí. Mm, Bueno, sí. ahí hay que decir que las páginas que uno ve en la edición del cómic Ujú. están dibujadas tal cual los originales. Yo no A sé eso si- voy, sí. Sí. no sé si tengo algún original por aquí a mano, pero tiene muy poco retoque digital, como que a mí me gusta el original como objeto. Ujú, Entonces procuré que las páginas quedaran así, tal cual como después iban a salir publicadas. ujú, sí. Creo que por acá, permiso. Ándanos. Sí, porque por lo que estamos viendo acá, TR, Ignacio, es que vemos un trabajo totalmente en acuarela, que está, a mí me gustó, está muy bonito, y también yo creo que me va a enganchar mucho con los más pequeños, porque también los va a atraer mucho, sí, por el estilo de dibujo, el color que es llamativo. A mí prácticamente lo encontré muy interesante la propuesta y que se aleja del color digital, porque realmente hoy en día Claro, es un abuso excesivo del digital y como que total. las técnicas tradicionales se han dejado a un lado, pero eso no implica que se puedan retocar en 7 minutos, pero bueno, es precioso el trabajo. Ahí estamos viendo, a ver, espérate un poquito. Ahí tenía Ahí una está. doble página y está, como te digo, es como lo que está publicado. Tiene muy poco Ujú, retoque. Claro. ujú, Los precioso. textos sí los pusimos después. Ya. Ujú. Es lo único. Sí. Dejaste las cajas de texto para llegar y colocarlas después digitalmente. Perfecto. Sí, Sí, igual lo está- escribí primero todo en grafito para calcular los espacios, ¿no? Si fue Claro. harta pega igual. Le hiciste una letra tú, po, también. Claro. Una tipografía Bueno, al especial. principio yo quería escribirlo todo a mano, quería que fuera todo Ya. hecho a mano, pero en un minuto dije, no, me voy a volver loco, Demasiada pega. no voy a terminar nunca y optamos por hacer una tipografía a partir de mi letra. Ya. Ah, buenísimo. Fantástico. Ya. Pasa el dato, ¿te salió muy caro o usaste un programa gratis? No, un programa gratis, un programa gratuito que hay por ahí, no me acuerdo cómo, Font Creator creo que es. Ya. Y después la puedes descargar perfectamente la tipografía, sin ningún problema. Sí, no hay problema. Qué bueno. Ya. Entonces, si sigamos mirando un poco el trabajo que ustedes mandaron acá, chiquillos. Bueno, como les digo, está muy bueno el trabajo que... Espera, ahí está. Ahí sí, ya. Está muy bueno el trabajo de Goyo, así que eso. Bueno, no sabes cuánto tiempo te llevaste más o menos como por viñeta, como por página. No sabría decirte. Las Yo- cosas son relativas y además que uno no se está tomando el tiempo tampoco. No, Sí. pero al final, que era cuando estaba más presionado de tiempo y tenía que terminar, yo Ujú. calculaba como 2 páginas diarias, pero así bien bajo presión, ¿ah? Ya. Yo hacía como 6, 7 páginas a la semana, una cosa así. Ujú. Bien. Me gusta la paleta de color, me encanta. O sea, la encuentro que es muy, muy atractiva, así que eso. Bueno, la paleta color también, yo me la hice, yo compré, en realidad son tintas de colores, no son acuarelas. ¿Ya? ¿Ecoline? No son Ecoline, Sakura. Son Sakura, ya. Ya. Sí, siempre he trabajado con Ecoline, pero
ahora hay más Sakura. Bueno, es parecido igual Ya. en cuanto a la calidad. Y yo me compré los colores primarios, pues el rojo, el azul y el amarillo, pero de ahí los mezclé. Las combinaciones las creaste tú, sí. ¿Cómo? Está buenísimo. Está buenísimo. Como me compré unos frasquitos y en el fondo, como los colores que vienen del frasco son demasiado puros o demasiado brillantes, como que los fui ensuciando un poco. Es un rojo un poquito más granate, por así decirlo, un azul un poquito más petróleo y un amarillo un poco más sucio también. Buenísimo. Oye, a todo esto, la Ecoline, por la que recuerdo, una de las maldiciones que tenía la Ecoline, tú podías tener trabajo, pero increíble, precioso, ya listo para enmarcar, pero te cayó una gota de agua encima y se te creó el feroz manchón, la feroz mancha. Las Sakuras, que yo no la he usado, por eso te estoy preguntando, ¿no tiene ese problema o también pasa lo mismo? Sí, siempre que trabajas con esto tenía ese problema. Ah, ya. Pero ahí yo opto por el parche. Pego un parche encima en el... Por ejemplo, si esa viñeta se me marchara al cielo, yo podría volver a pintar el cielo y pegarle un parche y en general pasa piola. Claro. Sí, sí, porque estamos hablando de tinta al agua. Si fuera témpera sería más fácil, simplemente se le da un brochazo, una capa de blanco de lado a lado y esperas que se seque y vamos pintando de nuevo. Entonces, ya no, te digo yo, para sacarse el sombrero se está utilizando tinta, porque te digo yo, es muy, ¿cómo se llama? Complejo trabajar y que no se te pase a llevar, que no se te manche. ¿No te pasó de repente que tenías lista una viñeta y te pasó un accidente y tuviste que empezar de nuevo, cortarla, parcharla, la página completa? No sé si la página completa, pero iba parchando viñetas. Hay viñetas que tuve que hacerlas de nuevo. Sí. Hubo un par de accidentes también de que se cayó un vaso de agua y cosas así. Sí. Oscar Vega me decía que los accidentes cuando sucedían en pintura es cuando tú lograbas tus mejores trabajos. Ah, bueno, puede ser. De hecho, en el cómic hay un par de chorreos que están medio integrados al final en el dibujo que no se notan mucho. Pero claro, uno siempre trata de salvar el dibujo lo más que pueda antes de corregirlo, creo yo. Sí. ¿Tú quedaste satisfecho con el resultado final, Ignacio? Sí, totalmente. Sí, ¿Era lo que te imaginabas? Sí, yo creo que mejor incluso. Me fue sorprendiendo como como digo, como la disposición de los personajes. La verdad es que fue mucho más. O sea, como que yo se hubiera dicho, mira, quiero algo como Tintín al comienzo y ya no hubiera sido bien fome. Fue bastante, como digo, fue mejor de lo que pensaba. Y aparte que lo que me gusta es que funcionan mucho por separado las viñetas, digamos, las puede sacar y lo puede colgar y son súper lindas, pero al mismo tiempo están muy integradas a la historia, está muy fluido, entonces esa combinación, lo mismo que en cine, con los planos, es difícil de lograr. Entonces, eso está bueno. Tiene buenos tiros de cámara. Sí. Está muy bien logrado, sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora que tú pintaste esto con tinta al agua, recordé que yo lo he comentado otras veces. A mí me invitaron, me llamó Jorge Delano, nieto, a la editorial Dilapsa, que estaba en ese entonces, y ellos estaban haciendo la revista Plop, la de Pep, ¿ya? Y la mayoría de los cómics, porque lo querían que fuera totalmente europeo, tenían un equipo femenino encargado de pintar cada una de las planchas a mano. El trabajo era espectacular lo que hacían ellos. Versus el resultado final. A pesar que
habían buenas lugas, tenían buena imprenta, no lograban esa textura que tú veías cuando estaba en el papel. Y aquí yo veo que hay un muy buen trabajo, tuvieron un muy buen trabajo de impresión. Así que felicitaciones a los imprenteros y a ti también, Nicolás, porque supiste muy bien trabajarlo y que esto se pudiera pasar después de manera, supongo que mucho más fácil a la hora de armar todo, de armar el InDesign o el programa que haya usado como para diagramar todo esto. Sí, y que quedara muy bien, quedó muy bien el Sí, color. No se perdió, o idea mía, no se perdió tanto como uno quisiera. ahí, bueno, nos conseguimos, en realidad yo en mi pega me conseguí que tiene un muy buen escáner, un escáner de ¿Ya? ancho, un Epson, y escaneamos todas las páginas, creo que a 600 dpi, Bueno, Sí, a la que está en 600, sí. en altísima calidad, y después, claro, le bajé un poco la resolución porque son muy pesadas, pero ya está toda la información capturada. Y también contratamos a una alumna, yo hago clase en el Duoc, ¿ya? y hay alumnas que me ayudaron con el escaneo de los originales y también con un poquito retoque digital, limpieza, que los blancos se vieran blancos en las páginas y cosas así. Pero fue harta pega también eso, porque claro, una cosa es el dibujo, pero después viene toda esa parte, ¿no? Sí, no, ahí me gusta. No sé qué te opinas, Terras. Es que tiene una pinta de historieta europea que a mí me gusta mucho. O sea. Sí. Y se agradece también el apoyo de los estudiantes. Yo también tuve en varios proyectos a varios estudiantes que me apoyaron también, así que eso también de repente se agradece de corazón cuando los chicos ayudan y aprenden en el camino. Sí, a mí me tocó hacer clase también en el, ¿cómo se llama? En el San Carlos de Apoquinto, en el Duoc. ¿Estás allá tú? ¿Cómo? En otro Nico, Duoc. si Nico está en Duoc, es Duoc de Viña. Viña. Ah, el de Viña, ya. Sí, ya. Sí, es que yo vivo en Valparaíso. Ah, perfecto, ya. Que a mí me tocó, tengo yo en el de acá, en el San Carlos de Apoquindo. Sí, no, pero yo le hacía otra cosa. No estaba en ilustración ahí en ese minuto, estaba en apreciación de cine fantástico. Me tiraron a la parte de cine. Bueno. Así que sí. Pero no, estaba encantado hacerle clase a los cabros ahí también. Pero bueno, así que no, buenísimo. Ya. No, fue. Bueno, ahí bueno, tú hablas, Terrence, del cómic europeo, y yo creo que esa es como mi vertiente, de ahí vengo yo un poco, como Claro. el Asterix, por ejemplo, sería para mí un referente, Tintín también. Es que no puedo, como te digo, no puedo hablar mucho porque estoy desde el teléfono, o sea, desde el celular, así que veo una imagen de este tamaño. Ya. Así que el impacto de imagen que veo es como estar, sí, tal como dijiste, como estar viendo algo de Hergé, algo de mucha historieta europea o de Bélgica, ¿cachai? Que con los espacios amplios, los personajes muy caricaturizados, pero a la vez súper humanos, ¿cachai? Como los colores súper vivos, y esa sensación de espacio abierto que generalmente uno ve en los cómics europeos, digo. Pero yo también me imaginaba como lo que hacían los autores acá en los años 60, un poco como estoy pensando en los dibujos a color que hacía Lucas al Mercurio, o las portadas, no sé, pues del Pingüino y esas cosas, esos dibujantes que trabajaban como con tintas así, o con acrílicos, no sé, que hacían como cosas más pintadas, que eran dibujantes de cómic, pero que de repente hacían como cositas más pintadas. Yo creo que eso me inspiraba mucho. Las ilustraciones de humor que hacía Pepo no para Condorito, sino para la revista picaresca, así como El Pingüino, todo eso. Claro, la Cancán. Eran todos pintados a tinta, o sea. Sí, pues. Y eran buenísimos, sí. De repente te hacía un personaje con 3 trazos, así. Claro. Sí. Claro, que se veía el pincel.
Claro, Sí. porque yo a veces, quizás uno se puede encontrar, yo no soy experto, pero que a veces son más definidos los tintinos, o son más, no sé si algunos tienen como línea blanca alrededor, o en este caso como que son más, hay una cosa un poco más pictórica, un poco como lo que dice Nico del trazo. Claro. Sí, porque el Tintín, como tú dices, lo que se llama línea clara, justamente. Ya, claro, eso, Es de la escuela de la línea clara, justamente. Así que casi claro. no hay Y por eso, negro, todo es blanco y el resto se lo da el color. Claro, y claro, colores La gente planos. dice, esto es rápido. No, eso es trabajo de síntesis. Claro. Sí, es trabajo científico, claro. Sí. Hasta el Claro, día de hoy creen, hay gente que dice, no, si son es una rayita nomás. Que, sí, claro, una rayita nomás. Ven a hacer la rayita, pues, así que, no, sí es verdad. ¿Sí? ¿Qué me iba a comentar, Nicolás? no, que también como a uno se le mezclan un montón de cosas en la cabeza con respecto a la visualidad, también como por el tema del cómic, que está ambientado en el siglo XIX y en la cosa de los naturalistas, bueno, aparte de todos los dibujos de Claudio Gay y todo eso, yo todo el rato pensaba como en la pintura romántica, como Caspar Friedrich, por ejemplo, esa Correcto. viñeta que mostraste tú de un tipo que está mirando sí, el abismo, es como eso, eso. Como que también o esas pinturas como las marinas, así como de barco en una tormenta. Esa Está, por sí. ejemplo, es como una mini cita a Caspar Friedrich. Exacto. Como que se mezclan también esas cosas, ¿no? Como la pintura. Para mí, cada viñeta era como una pequeña pinturita que hacía. Es verdad. Como cada una es una pequeña pintura. Así que, Pues después buenísimo. puede hacer la exposición de las viñetas en una galería de arte. Sí, me encantaría. estaría Sí. bueno. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿hiciste las planchas ¿cómo se llama? ¿Con viñetas o hiciste viñeta por viñeta y después lo armaste todo en el computador? No, pues es lo que te decía. Mira, te voy a mostrar una página con viñetas. Son las Ya. páginas tal cual. Sí, como la que mostraste hace un rato. Sí. Sí. Claro. No, es que la gente de repente no le queda muy claro, entonces expliquémoslo también, sí. Como por ejemplo, ahí tenía una página. ¿Sí? Fantástico. No, como te digo, yo quería que las páginas fueran originales, así terminados. Y Más ¿Qué difícil. tamaño estaba usando? ¿Qué tamaño estaba usando? Esto tiene como 30 por 40, algo así. Ya. Tiene una reducción en la edición, o sea, están un poquito reducidas. Ya. Ese es como truco de ilustrador, así como que uno trabaja como un tercio más grande para después reducir un poco, ¿no? Y que se vea más detallado después el dibujo. Sí. Oye, chicos, tengo una pequeña emergencia acá, nada grave, pero tengo que salirme del podcast. Así que Vaya nomás. hice una visita de médico, así que Sí, vaya. Ahí hablamos. gracias, Un felicidades por gusto. el trabajo y nos Muchas estamos gracias. viendo. Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos Ahí otra vez. hablamos, te Chao. recupere. Chao, chao. Gracias, Terrence. Así que eso. Un Sí. gusto. Oye, pero fantástico el trabajo que estás haciendo. Sí, a mí me gusta bastante. Como te digo, me recuerda mucho a la usanza del viejo mundo. Oye, a usted le gusta el estilo por lo que ya estamos conversando, pero de repente, porque me tocó cuando una vez un alumno me dice que empezó a hacer una encuesta. Entonces le hacía una historia de hombres lobo. Y de esta encuesta, a ver, ¿cuál se llama? El resultado fue que la gente en ese entonces le gustaba el manga. Entonces, cosa que hoy día común y corriente. Pero en ese entonces le gustaba el manga, ciertos tópicos, y él empezó a trabajarlo a partir de lo que le estaban diciendo, ¿cómo se llama? Este focus group que había creado. Entonces, Alfa Luna, si no me equivoco, era el personaje que él hacía. Entonces, le fue bastante bien. Hizo varias ediciones, varios números. No sé qué habrá pasado con él, después le perdí la pista. Y aquí no, ustedes directamente dijeron, a nosotros nos gusta este estilo y nos vamos a ir por aquí, sin pensar el estilo que está de moda en este minuto. Es que
La otra vez me preguntaban eso, como si habíamos elegido el estilo como pensando en un público objetivo o algo así. ¿Ya? Yo le decía a la persona que, no sé qué dibujante decía que uno no elige el estilo, el estilo lo elige a uno en realidad. Como que ¿Ya? en realidad yo siempre he dibujado con los monos así narigones, como con ese estilo, tal vez no a color como esta vez, Ujú. pero en realidad como que los monos que yo hago son siempre, siempre los mismos. Ujú. Como que eso me pasa, como me gusta la caricatura, me gusta esa como síntesis que hay que hacer del personaje, me gusta que los personajes sean medio chistosos también y no tan serios a lo mejor. Y, y encuentro que a veces me pasa con el dibujo muy realista en cómic, que hay dibujantes que son anatómicamente perfectos, pero de repente eh, son medios tiesos. Eso me pasa. Ya, Tengo- no transmiten emociones. claro, claro, en algunos casos por buscar esa perfección de la forma, como que de repente se quedan un poco tiesos. Así. Y Sí, sí, es verdad. en realidad lo que yo busco es todo el rato como que sean lo más expresivos posible los personajes. Y creo que la caricatura, al ser como más sintética y no tan descriptiva o analítica de la forma, funciona mejor para la narración. Eso, Sí. No, está bien. Pregunta más técnica que otra cosa. Ya. Eh, papeles, implementos, herramientas que estaba utilizando para haber realizado esta historieta. bueno, las Aparte de páginas la tinta. están hechas en papel fabriano. Ya. Eh, yo trabajo harto con mesa de luz, Ujú. porque hice los bocetos en grafito. Bueno, primero el storyboard, después bocetos en grafito, y eso los ponía en la mesa de luz y los volvía a dibujar y lo iba como puliendo. Y después lo pasa al Fabriano con lápiz grafito, y después de eso, el color. Y, Perfecto. y nada, pinceles muy normales, pinceles número 10 por ahí, chiquititos, Ya. algunos más grandes para pintar fondo, Ujú. y no más que eso, o sea, no mucho. Ah, y mucho. ¿Cómo se llama? Washi tape. Yo antes ocupaba Ya. más para enmascarar todas estas Ujú. viñetas, hasta que descubrí el washi tape, que es una cinta que la gracia que tiene es que pega súper bien y se despega fácilmente. Entonces ocupé eso como para hacer el enmascaramiento. Muy parecida a la que se utilizaba en aerografía. Claro, porque aquí tengo otra página, como... Ah, mira, esta está con los textos, así van a ser los textos al comienzo. Pero todo esto yo tuve que taparlo, todas las letras, las viñetas, donde van los textos, yo lo tapé con cinta para después poder manchar esto con color y que no se me saliera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso fue el proceso. Me parece súper bueno, sí. Bueno, y actualmente, ¿dónde encontramos el cómic? En las grandes librerías o en librerías especializadas o se contactan con ustedes? Porque si está Planeta detrás de estar, supongo que en casi todas las librerías de Chile. Sí, sí, está en las grandes librerías. Sí, Incluso y está en también están, Libre también. sí, claro, como grande librería, Busca Libre, y igual también yo espero que me gustaría que estuviera también en la librería más pequeña. Ahí vamos a preguntar, o vamos a hacer un testeo en la calle, pero por lo pronto, Busca Libre y grandes librerías. Yo estoy en este minuto, estoy aquí escaneando, no escaneando, estoy revisando
justamente Busca Libre, estoy aquí contigo, Busca Libre. Ver cuánto está en este minuto para pasarle el dato a los amigos que están en este minuto al otro lado de la pantalla. A ver, vamos a ver si lo pillamos. Aquí está, ya. Dice que Planeta Cómic 2026, tapadura, buenísimo. Nuevo, tiene un 10% de descuento porque cuesta 22.900 pesos y está ahora a 20.610 pesos. Perfecto, Claro. ya. Ya lo saben, ahí está el dato para los interesados que lo quieran comprar por Busca Libre. No sé cuánto está saliendo ahora el envío, porque como subió un poco por cuánto de lío y todo el cuento, no sé cuánto estará el envío, pero igual yo creo que está Justo Busca Libre yo lo vi, estaba con envío a Luca. No sé si súper ha sido bueno. porque salió recién, no sé si todavía estará, pero me pareció súper bueno. Sí, de repente hay esa oferta que tú dices a Luca, así que hay que aprovechar para los chiquillos, a ojos cerrados. Si está a Luca, hay que aprovechar cuando están esa súper oferta por parte de Tío Busca Libre. Así que hay que aprovecharla. Sí. ¿Cuántas páginas al final son, Ignacio? Son 90. ¿Cuánto eran, Nico? 87, por ahí creo. 87, sí. Bueno, por ahí. con los créditos al final son como 90, sí. Son como 90, sí. Sí. Igual ahora, claro, como que fue parecido a lo que siempre calculamos. Sí. De cuánto iba a ser. Sí. 90 páginas. 90 páginas. Ya. En resumen, ¿cuántos meses te demoraste? ¿En dibujarlo? Sí. ¿Cuántos meses me demoré, Nacho? Fueron 3 años y medio. 3 más años o y medio. menos. Perfecto. Un poquito más. 3 años, 8 meses. Eso fue 3 años, 8 meses. Un gran bebé. Pero claro, hubo algunos pausas entre medio, pero claro, Sí. Empezamos el 2022, me acuerdo, en el invierno. Ya. Sí, todo esto yo con pega, como trabajando cuando se podía también. Claro. Sí, es verdad. Sí, eso, porque lamentablemente tenemos todos que comer, tenemos que hacer Sí. se llama dinero para la casa. Todos estaríamos felices en el tablero de dibujo. Sí, Claro. yo estoy mirando al de mi señora, hay que sacudirlo ya, que con eso te digo todo. Es lo que te cuento el mío. Como la Entonces, pólvora. sí. Entonces, no, sí, es totalmente comprensible. Oye, y encuentro que buen tiempo, ¿cuánto se llama? Por la calidad de trabajo que hiciste, que fueron 3 años y tanto, está bien, porque imagínate, conversando con Moebius hace muchas décadas atrás, él me comentaba que por lo general él se demoraba una semana en una página. Entonces, imagínate, bueno, otros que son, ¿cómo se llama? Como Eduardo Barreto, que dibujaba Superman en DC Comics, que él me comentaba que con su señora Alicia al día se echaban alrededor de 20 páginas o más, porque trabajaban en equipo. Entonces él boceteaba y ella entintaba en pincel, no usaban plumilla, era todo pincel. Y yo quedé con la boca abierta, que wow, máquina para trabajar. Entonces vemos las dos caras de la Claro. medalla. Así que, no, felicitaciones. Yo estoy contento por ustedes y espero, honestamente, que les vaya bien cuando se llama en este proyecto y sea el principio de varias colaboraciones juntos. Ojalá, pues, es lo que esperamos nosotros también. Estaría bueno, una continuación. Sí, bueno, sí. podría Aparte, ser da para una serie de aventuras de Claudio Gay de repente, o de naturaleza. Eso te voy a decir, justamente. Es decir, Ignacio no había pensado de repente crear una serie porque da el personaje para mucho. Yo creo que si tiene éxito, de más. Sí, claro, si tiene éxito y alguien ahí llega y nos apoya de antemano, totalmente, estaría bonito. Yo creo que también estamos medio a la espera de los lectores también, porque los lectores a veces y lectoras te piden o te opinan. También yo creo que eso también es importante para ver qué pasa con eso, pero sería bonito, sería muy lindo. Sí, totalmente. Sí. Y nos pensamos de repente después explotar otros formatos, justo. Volvemos al punto. Acá todo pasa por Lucas. Si no hay Lucas, no podemos movernos.
como por ejemplo, ¿te gustaría, Ignacio, de repente que fuera al mundo de la animación? No lo pensé, ni siquiera lo había pensado. No, eso ahí me manejo menos, no sé, me daría un poco de tener alguna reserva. Lo que pasa es que yo me siento que soy escritor, soy en prosa, digamos, y me gusta esa con la página en blanco, de que uno avanza, digamos, más rápido. O no sé más rápido, pero claro, como que animación es como el mundo del cine, cuando hace una película que ya es más gente, no sé, podría ser, ¿por qué no? Si hay como apoyo, sería bonito. Todo está por verse. ¿Y a ti qué te parece la idea, Nicolás? O sea, sí y no. Porque, claro, esto lo pensamos como un cómic y cuando se transforma en animación ya pasa a ser otra cosa. De hecho, es como, como que no es solamente una traducción, sino que empiezan a jugar otros factores. Por ejemplo, yo no me imagino la voz de Claudio Gay como, claro. hola amigos, no sé, como que empiezan a aparecer. Depende de la persona que haga la animación, que no vamos a hacer, o sea, yo no voy a ser esa persona, el Ignacio tampoco. Se transforma en otra cosa. Pero sí, sería genial también, por otro lado. Entran más elementos en juego. Yo, no sé, yo ahora que me lo planteo así, yo veo más posible otro cómic que a que pase a animación. Sí, yo veo una serie de cómics, te digo el tiro. Ya, sí. Sería genial. ¿No? Sí, totalmente. Sería muy bonito. Sí. Y aparte que hay otros personajes, bueno, está María Graham también, que es muy interesante, entonces, bueno, quién sabe. Hay tanto ahí, como digo, para hacer el triunvirato y también como meter una mujer, estaría bueno como, qué sé yo. Sí. Oye, el lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje usaron? Uno más o menos que se asemejara al de la época, tan fluido, tan formal, o trataron de ser un poquito más neutro, que jugara un poco más con el lenguaje actual. ¿Por qué te lo pregunto? Mira, pasa lo siguiente, tú me comentabas que te costó leer ¿cómo se llama? La Ilíada por el lenguaje que tenía, ¿ya? Casi a todos nos costó cuando lo leímos, pero la leímos y la disfrutamos. Pero hoy en día los chicos están con un lenguaje mucho más rápido, ¿ya? Mi hija en comprensión lectora tiene puro 7, porque le encanta leer, pero la única mala nota que tiene, según ella, que un 5-7, que fue con Papelucho, periodista, si no me equivoco. ¿Por qué? No le gustó, no empatizó con el personaje, no entendió el lenguaje que utilizaba, había muchas cosas que no entendía de qué estaba hablando. Yo tuve que explicarle un montón de cosas que estaban en el libro que no las conocía. Entonces, no enganchó. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué clases de lenguaje ustedes utilizaron para su trabajo? No, yo creo que usamos uno coloquial, digamos, natural, de ahora. Lo que sí es una buena pregunta, porque igual hay algunos diálogos o algunas líneas de personaje en la novela que están sacados de cartas de Claudio Gay. O sea, el informe que él hace de la isla, que dice que sube los altos precipicios y narra cómo es la llegada arriba, que describe algo muy romántico también, como la naturaleza como algo bello y al mismo tiempo abominable, ¿no? Esa mezcla muy interesante, y describe, dice, me dio como un poco como una especie de orgullo el mirar hacia abajo, bueno, como orgullo, como que no quiere sentirlo porque se siente como soberbia de estar mirando la isla desde arriba. Entonces, y eso es súper bueno y está puesto tal cual en la novela, y confío que está muy natural, digamos, que llega y pasa piola. Entonces, igual está el uso de esas cosas de Claudio Gay en la novela, y creo que queda bien con el lenguaje como del día a día también. Más coloquial. Sí, hay una parte incluso que lo hablamos con el editor cuando estábamos corrigiendo el diálogo, porque él dice como que, me siento como que, entonces como que, y en realidad, según la RAE, no correspondería que dijera eso,
pero yo defendí, dije, no, igual es lo que dice en la carta, es algo suena muy chileno y suena muy chileno de ahora, entonces dejémoslo. O sea, no sonaba del siglo XIX, sonaba algo muy chileno y que ahora también se usa. El como que sentí, entonces lo defendí y quedó. Y creo que esa línea también es una conexión buena con el lenguaje de antes. Súper, Sí. súper. Me gustó. ¿Y, Nicolás? No, yo creo que, o sea, igual los personajes tienen esa cosa como media arcaica para hablar, como aunque el Nacho diga que ¿Sí? lenguaje coloquial, No me di cuenta. como que igual uno se sumerge en la época con el habla. No sé, es como se expresan, igual tiene algo de eso, pero no es complicado de entender. Yo creo que por ahí va un poco lo que apunta Nacho, como que de repente tiene expresiones y cosas, pero se entiende, se deja leer súper fácil en verdad. Claro, por ejemplo, él le dice a ella Misia Loíza. Claro. Entonces ahí alguien se puede quedar colgado, pero en realidad no es algo que te detenga de que no sabéis cómo avanza la historia, y si por contexto igual se puede saber, son cositas pequeñas. Hay otra que hace referencia que, y esto es ficción total, que había aprendido Sabate, y el Sabate es un arte marcial francés del siglo XIX, y claro, como que ¿qué es el Sabate? ¿Quién sabe ahora qué? Pero bueno, son como detallitos que están ahí y que no detienen la historia. Sí, hice recordar el lenguaje, se parece mucho también, que se sigue usando en algunas partes de los campos chilenos, entonces suena también bastante chileno de campo, sí. Ah, qué bueno, Aunque es lo más un nuevo como elogio. que están más neutros, y oye, y esa es la otra que me ha tocado pelear, no solo aquí, sino en distintas partes, que muchos de los jóvenes están utilizando modismos mexicanos, como que se están olvidando de los modismos chilenos, entonces, o no Claro. lo saben, por culpa de las redes sociales, los videos, la manera, justamente las películas como están siendo traducidas, en vez de ser un español neutro, son muy mexicanizados, y se le están pegando la chamba, el órale. Claro. Sí. O vi el otro día que, por ejemplo, ocupan dipear en vez de untar. Como que pasaron pero igual en todo caso, yo creo que también como la idea de lo neutro es media ilusa, porque tampoco es que nadie hable en neutro. O sea, hay muchas voces también con lo que la gente usa de algún lado. Entonces, de repente también no ceñirse algo neutro porque queda algo que no tampoco existe en realidad, la realidad. Entonces, yo creo que por ahí, mientras la gente lo entienda, y esto que tú dices ahora de que suena medio del campo, para mí es buenísimo, suena muy un elogio, porque también Muy la gente chileno. puede conectar con cómo es claro y cómo habla quizá un tío o la abuela o quien sea. Entonces, yo creo que todos manejamos distintos registros y podemos como activarlo o desactivarlo de acuerdo mientras uno no se quede colgado, que es lo que decía antes, yo creo que funciona. Bien. ¿Estás de acuerdo por ahí, Nicolás? Totalmente, sí. Sí, nada más que agregar. Sí. Bueno, le hice la pregunta por si están interesados de repente de llevar esto al mundo de la animación. Me acordé de mi amigo Temo Lobo, qué manera de odiar Manpato. La película. No le gustaba para nada. Ya. Y yo le dije, ¿pero por qué no te gusta? Me dijo, una vez yo hice todo un trabajo de investigación. Yo siempre, decía, en toda mi historia, me daba el trabajo de estudiar especialmente el periodo histórico en que estaba esto. Y en Mampato también estudié mucho de Rapa Nui. Y lo que hacen acá, por ejemplo, me decía, lo que más me cargó que de repente sale Ogu tocando un ukelele. Y el ukelele no tiene nada que ver con fecha histórica ni nada que tenga que ver con ese periodo. Entonces encuentro que todo ese estudio que yo hice se lo pasaron por cierta parte y no les importó, aunque yo les reclamé eso y otras cosas más.
Entonces, también esas libertades creativas que se toman de repente en las adaptaciones, realmente puede matar una obra. Claro, de O sea, repente hay decisiones que son más comerciales que otra cosa, me imagino, como Ujú, que Mampato toque ukelele, siento que en una época estaba de moda el ukelele incluso, yo ujú, creo que es por eso más que nada, ujú. claro, pero claro, claro. son fome esas decisiones cuando uno ha conocido lo otro, lo anterior, ¿no? Ujú. Sí, aparte yo creo que, claro, entran también, es que entran tanta gente y tanta plata al ruedo que uno pierde Claro, el control creativo de todo y al final estamos preocupados quizás de tal gallo, de tal país que puso plata, o sea, al final uno, claro. el control, la pérdida de control es total, yo creo, en esas cosas. Ujú. Así que es un buen recuerdo para en realidad no pasar a la animación. No, o poner cláusulas que digan que tienen que adaptarse tal cual como es ¿cómo se llama? El original. Claro, ahí No, sí, como uno sí, como dictador, es decir, como uno es un tirano, ahí quizás sí, pero si no, sí. Por, ej- sí, por complejo. ejemplo, buenas adaptaciones, la que tenemos, Sin City, de Robert Rodríguez con Frank Miller. Claro. ¿Mm? Está la pata, tal cual como el cómic. 300, aunque 300 le agregan la escena de la reina, porque la reina realmente no aparece de esa manera en el cómic, pero por lo menos su presencia, que está más marcada, como que le da un plus también. Es como lo único que se sacaron del sombrero y lo agregaron, pero el resto se mantiene muy bien como adaptaciones fieles al original. El mismo Corto Maltés, que para mí es lo mejor que se ha hecho en cómic, que está en dibujo animado y que es no sé si ustedes la vieron, tiene un 95% idéntico al original, aunque el estilo de dibujo es totalmente distinto, pero la historia es la misma, simplemente que se cambian dos situaciones puntuales y no molesta esos cambios, pero ¿Cómo se llama la eh, balada del mar salado, no? claro, sí que eso, sí. Sí. Así que no es la balada del mar salado, esa salió después, esa creo que Ah, sacaron como 3 o 4 películas más. Ay, ¿cómo se llamaba? Una que están con las linternas chinas, que era, ¿se acuerdan las ah, triadas chinas? No me acuerdo el nombre en este minuto la película, así que totalmente recomendable para aquellos que les gusta la aventura, especialmente Corto Maltés. Pero bueno, ya chiquillos, antes que se me olvide, estamos en... Espérense, ¿verdad? Vamos a quitar acá y nos vamos acá. El año pasado hicimos una pequeña campaña para recolectar libros para una biblioteca. Este año lo vamos a replicar. Es para el colegio donde estudia Colette, que han estado muy contentos con todos los textos que ustedes les obsequiaron y la idea es seguir agrandándolo. Así que desde ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo LDP en vivo y hacer su generosa donación. Los niños, los chicos, los adolescentes se los van a agradecer, porque una de las cosas que quieren es leer. Y si ellos están con esa actitud, simplemente tenemos que apoyarlos. Así es. Vamos, que se puede. LDP, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Hola amigos de LDP Magazine, tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirlo en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta, nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, que se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes, no el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Ya chiquillos,
Así estamos llegando al final de este programa. Yo encuentro que estuvo muy buena la conversación. No sé cómo la encontraron ustedes. Bien, súper bien. Gracias Muy por buena. tu tiempo y por las preguntas. Sí, muy buenas Sí. preguntas. No habían hecho muchas preguntas que me hiciste, no, no nos habían hecho, así que está muy interesante. Sí. Sí. Bueno, palabras finales. Empecemos con Ignacio. Todo tuyo es el micrófono. Diga lo que quiere. No, te quiero agradecer por la conversación, también por el mundo del cómic en particular, que igual yo me siento un recién llegado. Así que no, muchas gracias, lo pasé muy bien. Así que gracias por la invitación. Sí. ¿Y por tu parte, Nicolás? Bueno, lo mismo, gracias por el espacio. También creo que, como decía Nacho, siento que aquí puede hablar como cosas más técnicas del dibujo y cosas que en realidad no es tan usual poder hablarlas. Así que te agradezco el espacio también para eso. Bueno, su casa, chicos, cuando quieran. Por interno se comunican, tengo tal idea, tal cosa, tal proyecto, o para comentarnos, nos ha ido tan bien con Claudio que vamos a seguir con Ya una sabes. serie de relatos, no sé, Ojalá, ojalá. ojalá. Así que yo les auguro lo mejor para ustedes y Gracias, honestamente Roberto. espero que les vaya muy, pero muy bien en lo que emprendan, porque estas instancias tenemos que apoyarla especialmente. Y yo creo que los más beneficiados van a ser acá, porque esto está destinado a un público más infantil o adolescente o adulto, o para la familia en general, como para quién está dirigido. Para todo público, yo creo. A todo público, sí. Sí, Yo sí. creo que aquí el gran ganador van a ser los chicos que van a aprender realmente parte de nuestra historia de una manera muy entretenida. Entonces, si tiene la posibilidad que Planeta puede introducir esto a los crafts de los colegios, yo Claro. creo que va a ser un batatazo y va a estar muy bien recibido, porque se necesita todo este tipo de ayuda en los colegios y que sean de manera más visual, porque actualmente tenemos una generación que es visual, no, y no tan lectora como era antiguamente. Mucho de pantalla, mucho de televisión, computadores, entonces están más familiarizados con la imagen. Y la historieta tiene esa gracia, que une la imagen y palabra en ambas capas y se pueden disfrutar de igual a igual. Así que felicitaciones, espero que sigan adelante con esto y otros proyectos que puedan surgir a futuro, chicos. Gracias, Y Roberto. así que eso. Y les comento, chicos, este jueves en Play Kingdom no van a haber tertulias literarias porque hubo ¿cómo se llama? El UFO Kingdom Fest el sábado pasado, así que se traslada, porque hoy día me avisaron, para la otra semana. Así que eso. Y ya mañana estamos volviendo con un nuevo programa de LDP en vivo y voy a poner un poquito serio. Le vamos a dar un pésame enorme a nuestro amigo José Luis Flores, que es parte no solo de mitos y leyendas, que él es la cabeza, ustedes saben, de quien escribe todas las historias de mitos hace mucho tiempo, de las cartas, y ¿cómo se llama? Y él es parte también de LDP, que una vez al mes hablamos de mitos, leyendas, literatura, dentro del mismo género que maneja José Luis, y él sufrió una gran pérdida, su madre falleció hace poquitos días, así que un abrazo fuerte para él. Se te quiere, José Luis, así que fuerza, sabemos lo que es eso y te queremos. Así que eso. Ya, chicos, así estamos terminando. Se les quiere. Así que esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superiores, que regresa la próxima semana para hablar más del género del noveno arte. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Roberto.